era controlar insectos, controlar hierbas chiquitas, había un tema de que con el excremento, ¿cierto? Iban como la parte de nutrientes, ¿cierto? Y los iban movilizando. Y había un tema pues de economía familiar, entonces es diferente que en una área pues tengas que estar invirtiendo en insumos para controlar, para fertilizar o para controlar insectos o para controlar ciertas malezas, a que si en esa misma área, además de tener las ganancias del arroz, tenés ganancias también por patos, ¿cierto? Entonces hablan también de esos impactos de esos modelos en la economía familiar. No sé si vieron algo más de pronto que les haya llamado la atención. Profe, Adelante. pues yo no sé, pues eso es como una pregunta, también serviría como con peces. Sí, yo he visto los sistemas que hacen los tres, hacen patos, arroz y hacen peces. Entonces, pues obviamente están utilizando mucho mejor el espacio, pero sí puedes buscar esos sistemas que también han hecho la asociación hasta de los tres, porque les da pues el espacio para hacer los tres. Listo. Y los peces, pues también Adiós, muchas profe. veces se da la alimentación, entonces les baja como ese concentrado también por los excrementos del pato y ellos también pues empiezan a actuar en esa fertilización del arroz. Entonces también es una unión muy importante. De pronto alguien más iba a hacer algún otro comentario. Profe, yo te iba a preguntar, ese, ese agua que se mantiene ahí es como estancada o tiene un flujo constante, como hacia un Mm, río, o no sé si me entiendes, como alguna sí. forma de desagüe o salida. Pues yo sé, cuando arman los sistemas con peces, sí tienen un flujo, porque hay un tema de oxigenación de agua, ¿cierto? Entonces ahí sí hay un tema pues sí lo tienen que tener como en un tema de flujo. Cuando es solo arroz y solo patos, no sé hasta qué punto sí sea como tan necesaria esa salida, no sé, porque yo la verdad los cultivos de arroz que he visto, bueno, nunca había hecho como esa pregunta, pero al menos pues un flujo como constante no se ve. Entonces, no, esa sí te la quedo debiendo. Con peces sí le hacen un flujo para el tema de la aireación. Y según la especie del pez, hay veces necesitan aireaciones más o menos constantes. Profe, eso estancado nada mucho mosquito, mucho zancudo. Sí, además que sí, pero ahí tenés los controladores directos también. Si estás, por ejemplo, con patos, entonces te están haciendo como el control. Entonces, además que hay un control como sobre todos esos mosquitos también. Bueno, y sí, si es estancado, no te sé decir bien. Es así, cuando la averigüen, antes me cuentan. Listo. Entonces tenemos una de las primeras alternativas, son asocios, ¿cierto? También como otra alternativa que tenemos entonces era el push-pull que veíamos, por ejemplo, en el video de cosechas del futuro. Vamos a ver una partecita de ese video, pues solo como para recordarla. Entonces, digamos que en esa partecita del video, entonces lo que te mostraban, o bueno, más bien se las voy a contar para que no rinda el tiempo. Entonces, lo que te mostraban, ¿cierto? Era que estaba el maíz, están teniendo problemas en el maíz por dos factores. Uno, había una planta parásita que afectaba las raíces del maíz. Dos, había un insecto barrenador del tallo, ¿cierto? Había como un lepidóptero, entonces que ponía los huevitos en la hoja del maíz y este ingresaba a comerse el tallo. Entonces, digamos que empiezan a salir varias alternativas, porque entonces estaban en un contexto de que era África, de que la base de alimentación era el maíz, ¿cierto? Entonces estaban teniendo ya situaciones de pobreza y de desnutrición por esas afectaciones en el maíz. Mentira, si vamos a ver una partecita del video. Se lo voy a mandar a Hanner.
Entonces, Hanner, si vuelves y me colaboras desde el minuto. ¿Desde el minuto qué? Minuto 53:30. Y yo ya te digo cuándo se va parando. Listo. Chaque pays doit être responsable de son agriculture en investissant en retard dans la recherche pour une ¿Ahí están agriculture escuchando, profe? durable. Sí. Epa. Ginyinga an John Ukelo Tiep ne joma ok ong'eya. Arwako uwe farm na be kama wabiro puonjore gigo matin ma wanyalo neno. Jathurwa moro kotelo loka kocha to wacho ni yes we can. I'm saying that we can. With Pushpool, we can. Pushpool is a technology where you don't have to apply any pesticide, any fertilizer, any herbicide. Still, you can increase the yield and increase soil fertility. And I would like to see at least 1 million people here to adopt it. If there are 10 people in a family, we can see 10 million people to be food secure immediately in this country. Le docteur Zahir Khan est un entomologiste indien qui a commencé sa carrière aux États-Unis avant de rejoindre l'ICP, un centre de recherche international sur les insectes financé par des fonds privés et publics. Il est l'inventeur d'une technique agroécologique pour laquelle il a reçu de nombreuses distinctions académiques. Baptisée push-pull, en français répulsion-attraction, elle permet de lutter contre les parasites du maïs qui, comme au Malawi, constituent l'aliment de base. When I came to Africa, Quand je suis arrivé en Afrique en 1993, j'ai constaté que les petits paysans avaient trois problèmes. La pyrale du maïs, l'herbe des sorcières et un sol peu fertile. En Afrique, l'herbe des sorcières peut causer des pertes annuelles de 7 à 13 milliards de dollars. Voici ce qu'on appelle l'herbe des sorcières. C'est une plante parasite qui se nourrit des racines du maïs. Voici le type de maïs que j'obtenais avant sur ma ferme. Je travaillais très dur, mais cela ne suffisait pas à nourrir ma famille. L'autre ennemi de John, c'est ce petit papillon nocturne qui représente le principal ravageur du maïs. Baptisé pyrale du maïs, il pond ses œufs sur les feuilles de la plante. Les larves se transforment en chenilles qui creusent des galeries au cœur des tiges, provoquant d'importantes baisses de rendement. En Afrique, les pertes dues au papillon infernal sont estimées à 10 milliards d'euros. C'est précisément pour lutter contre la pyrale du maïs que la firme américaine Monsanto a inventé le fameux Mont 810, un maïs transgénique manipulé pour sécréter en permanence une substance insecticide. Je n'ai pas découvert la technologie push-pull tout de suite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une technique qui permette de résoudre tous ces problèmes.
Il a fallu aussi beaucoup de recherches pour comprendre la communication entre plantes et insectes ou entre les plantes elles-mêmes, et pour choisir soigneusement les plantes capables de repousser, mais aussi d'attirer les insectes, tout en contrôlant l'herbe des sorcières et en augmentant la fertilité des sols. Dès le début du projet, nous avons travaillé étroitement avec les paysans pour choisir des plantes qui présentaient un avantage économique pour eux. John et sa femme Pérez exploitent une ferme de 2 hectares. Ils ont adopté le push-pull en 2008. 3 ans plus tard, ils ont complètement éliminé l'herbe des sorcières et la pyrale du maïs et ont définitivement renoncé aux engrais et pesticides chimiques ainsi qu'aux OGM que Monsanto essaie d'introduire au Kenya. La méthode de contrôle biologique inventée par le Dr Khan repose sur l'action de 2 plantes, le Desmodium et l'herbe à éléphant qu'il a sélectionné parmi 600 végétaux africains. Avant, dans cette parcelle, les rendements étaient très bas. Dans un demi-hectare, je récoltais 2 sacs de 90 kg. Les rendements sont passés de 2 sacs à 22 ou 24 sacs. Cette plante s'appelle Desmodium. Elle détruit les racines de l'herbe des sorcières. Elle apporte de l'azote au sol. De plus, elle recouvre entièrement le sol et le protège de l'érosion. Le Desmodium est aussi un répulsif pour la pyrale du maïs qui affecte nos cultures. Quand les pyrales sentent le Desmodium, elles s'enfuient et partent vers l'herbe à éléphant. Vamos dejándola por este ladito, por favor, Janer. Listo, entonces muchas gracias. Voy a seguir ya compartiendo entonces yo. Listo, profe. Entonces, pues como aspecto, pues para yo resaltar, como esta alternativa push-pull, entonces uno la repele, la otra la trae, ¿cierto? Yo sí quiero, no sé si se dieron cuenta en el video, hablaron también, o sea, a la par de que se hizo como esta alternativa del push-pull, a la par no, como despuesito, también había salido como un transgénico para el mismo tema del taladro del maíz. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que aquí se pensó en plantas que se pudieran poner en asocio y que resolvieran varios problemas a la vez. Entonces, tenían problemas de infertilidad de suelo, tenían problemas no solo con el barrenador del maíz, tenían un problema también con una planta parásita, ¿cierto? Cuando empezaron a buscar las plantas del asocio, buscaron plantas que también como que presentaran otro beneficio, ¿cierto? Y se volvió entonces en un tema de beneficio económico. Entonces, como él dice, fue un trabajo con la comunidad, pero que requirió, que tuvo mucha investigación por detrás. También, pues como de pronto la tiene el desarrollo de un transgénico, ¿cierto? Como toda esa tecnología. Entonces, digamos que se vuelven en tecnologías fáciles de aplicar, pero la base tiene que ser muy fuerte, ¿cierto? Entonces, en la base teórica, el día no venga, es que revisé más de 600 plantas a ver cómo podía hacer un asocio que me funcionara, ¿cierto? No sé si vieron algo, pues, en el video que les haya llamado como la atención. O que quieran resaltar. Listo, entonces había pues un tema que utilizaron un Desmodium, ¿cierto? Entonces la plantica que mostraban acá abajo, esa les ayudaba a la fertilidad del suelo, les ayudaba a controlar las raíces y les repelía, o sea, hacía que como que
esa mariposita, esa polilla, pues mejor escapara a este pasto elefante. Y resulta que este pasto elefante, esa polilla lo atacaba, pero este se lo daban a las vacas. Entonces ahí hacían como un control. Y obtenían beneficios del maíz, ¿cierto? Económicos. Entonces él decía, pasé de tener 2 costales de maíz a sacar 22 costales de maíz, ¿cierto? Ahorro en la parte de fertilización porque el desmodium se constituye como una leguminosa, entonces aporta nutrientes, ¿cierto? Y este pasto elefante, entonces también lo tenían como insumo para el ganado, si no estoy mal, ¿cierto? Para los animales que tenía. Entonces, listo. Entonces, aquí va otra alternativa de manejo y cómo funciona desde la socio de cultivos como tal, ¿cierto? Y digamos que otra alternativa de manejo, entonces está el introducir plantas, pues por su efecto barrera. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces utilizan una crotalaria, ¿cierto? Que se coloca como pantalla visual y física frente al viento para reducir que llegue a la parcela mosca blanca. Entonces ellos dicen, vea, ya conocemos la mosca blanca. Resulta que ella, sus hábitos de vuelo, vea que todo parte desde el conocimiento, en sus hábitos de vuelo vuela en dirección del viento y vuela a baja altitud. Entonces resulta que esta crotalaria, que es de porte denso, que es de esta altura, entonces nos sirve como barrera. Cada que nosotros hacemos asociación de cultivos, cada que ponemos otras plantas, ¿cierto? Cada que trabajamos con diferentes colores, con diferentes olores, con diferentes portes de plantas, digamos que creamos como una confusión en el desplazamiento y en la localización, ¿cierto? De la planta de interés para todos estos insectos, pues, comedores. Entonces, todo eso, pues, va en pro como a diezmar sus poblaciones. Además de que ya vimos que son reservorios, pues, como de diferentes predadores, de diferentes parasitoides, y que con sus flores o con sus colores, entonces se vuelven también fuente de alimentación de diferentes polinizadores. Entonces, digamos que dentro de estas alternativas de manejo, sigue siendo la diversidad, pues, como uno de los pilares principales, ¿cierto? Entonces, diversidad para que las poblaciones, pues, se controlen entre sí también. Bueno, hasta acá tienen algún tipo de pregunta, todo quedó claro. Profe, esto Pero podemos de... mostrarnos la diapositiva donde dice el nombre de la investigación que había hecho ese muchacho, que se me olvidó. ¿Cuál sería? Yo les vuelvo y les muestro. Es que es para tomarle pantallas. Esa. Era creo como push. Espera que no me ha cargado. Ah, la del push-pull. Sí, algo así, sí, para tomarle pantallas, es que estaba como bueno. Dale, tranquila. Ah, bueno, y aquí tenés nombres científicos y todo. Listo, ya, profe, gracias. Listo. Ahora sí la otra persona que iba a intervenir. Profe, yo te iba a preguntar, tú esas diapositivas no las vas a compartir. Yo las monto, sí, las monto hoy. Yo creo que las de la semana pasada no se las monté. Yo miro hasta donde no les he montado y les termino de montar todas esas cositas. ¿Listo? ¿Y en dónde lo montas tú? Yo lo monto en el Teams, ahí en el equipo. Entonces ustedes encuentran una parte que son grabaciones y otra parte que se llama materiales de clase. Dentro de materiales de clase hay unas bibliografías, ¿cierto? Para el que le interese de pronto mirar más a fondo algún tema. Y hay otras que dicen diapositivas. Y ahí están entonces las diapositivas. Listo. Tengo que mirar hasta dónde les he montado. Creo que semana pasada no les monté. No, ok, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. No sé si hay algo más de alguien. Mateo, ¿qué era lo que me iba a preguntar sobre esta escamita? Eso es una escama. Se le llama escama blanda. Es un insecto chupador,
¿cierto? De cuerpo blando. Lo controlas con jabones, lo controlas con aceites agrícolas. Le haces más o menos 3 aplicacioncitas cada 8 días. Esa es más bien facilita de controlar. Y de chupadora, esta chupas la savia. Entonces, cuando el ataque es muy grande, te malforma la planta. Bueno, muchachos, si no hay nada más, entonces ya nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Feliz resto de tarde. Eso, profe, gracias, hasta luego. Y con mucho gusto, que descansen. Profe, yo le quería preguntar. Dime, Sal. El bono, pues el estiércol de vaca ¿con qué se puede reemplazar? ¿Lo vas a utilizar en qué contexto? Para cultivar setas, profe. Champiñones. Champiñones. Entonces había como un requerimiento de utilizar estiércol de vaca, pero no sé si lo podía reemplazar con otra cosa. Sí, pues lo que pasa es que los estiércoles son como muy altos en nitrógeno. Me imagino que los están pidiendo pues para un tema de alto nitrógeno. Entonces uno por lo general de alto nitrógeno utiliza diferentes estiércoles, ¿cierto? Utiliza el de vaca, utiliza el de gallina. O lo otro que puedes revisar, tienes que mirar si el requerimiento del champiñón de ese estiércol es por nitrógeno, puedes utilizar leguminosas. Entonces ya utilizan esta parte de, pues de esos desmodium, o de esas crotalarias, o de esas, pues, o canavalias. Entonces, como plantas, y el requerimiento es por nitrógeno, lo cambian por estas plantas. O hay veces el requerimiento es por microorganismos, entonces digamos que los microorganismos, por ejemplo, que nosotros hicimos de montaña, entonces son como una opción para no utilizar en todos los microorganismos del estiércol. Entonces esas serían las dos cositas, de pronto microorganismos y de estas planticas leguminosas. O nitrógeno. Listo. Muchísimas gracias. Listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Profe, ya me se me olvidó. Adelante. Para eso el labón y esas cosas, que nos había dicho que sí se podía trabajar también con caldos. ¿O me equivoco? ¿Cómo? Para eso el tema, pues lo del trabajo de los abonos, de los fertilizantes, usted nos dijo que sí se podía también esos caldos. Caldos microbiales, pero no el caldo microbial que hicimos. No, unos caldos que, no me acuerdo cómo se llaman, que son creo que con papa y banano, con las cáscaras. Bueno, con vegetales, sí, también se puede con esos. Tienes que buscar una receta porque no tengo recetas de esos caldos, pero por ejemplo en cannabis trabajan mucho con un caldo como a base de banano. Lo puedes buscar por ese lado. Y es que un compañero de nosotros, pues uno del equipo, hace esos caldos, entonces nos queda como más fácil. Listo, sí, adelante, trabajen con ese, hagan todos los pasitos, tomen foticos, llévenle como registro a todo. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Con gusto, John, que descansen. Profe, feliz día, hasta luego. Feliz día.